Hola, estamos de vuelta otra vez con el estudio del libro de Nehemías y hemos estado aprendiendo muchas cosas. Hemos aprendido cómo Nehemías decidió dejar todos sus privilegios, todos sus beneficios como un gran líder de esa nación para ir a reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Él recibió malas noticias de su familiar donde él esperaba que la ciudad de Jerusalén estuviera ya más en orden y recibe una mala noticia que sigue estando muy mal. También aprendimos que Dios quiere reconstruir la ciudad de Jerusalén porque Él desea habitar en ella, fíjense. Miren lo que dice la Biblia en el Salmo 132, versículo 13, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque lo he querido. Esos son los deseos de Dios. Él quiere morar en esa ciudad. Él quiere que la gente lo ubique ahí. Y también vemos cómo Nehemías tiene un gran deseo, el deseo de reverenciar el nombre de Dios. Dice: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, y concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. La verdad, este es un versículo clave que nos da los propósitos de este libro. Y fíjense, a veces hay personas que tienen vidas destruidas, hay personas que no pueden darse cuenta de su realidad o no quieren darse cuenta, pero tienen una vida en ruinas. Y hemos aprendido como el libro de Proverbios dice que como una ciudad sin muro es una persona que tiene una vida sin rienda, sin que Dios la controle. Y esto es básicamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que pongamos nuestra vida a la instrucción de Dios y que dejemos que Él restaure nuestras vidas. Hemos estado aprendiendo muchas cosas. En Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 4, nos tocan otra vez estos versículos porque todavía hay mucho que decir aquí. Dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fíjense que creo que la reacción de Nehemías revela mucho, de su carácter y de su forma de ser. Ahora, esto creo que debemos considerarlo mucho porque para mí es una de las reacciones más auténticas de la Biblia. Como Nehemías, este gran hombre, este admirable hombre, cuando yo leo el libro de Nehemías, me inspiro en este personaje para yo querer ser como él. Y aquí lo que más me sorprende de Nehemías es esta reacción. Dice: ¿cómo fue que Nehemías, cuando oye estas malas noticias, hemos dicho cómo habían pasado años desde que Esdras en su primera expedición empezó a reconstruir la ciudad, el templo, y también fue Ageo, y no han pasado grandes cambios? Entonces Nehemías recibe esta mala noticia y dice: ¿qué onda con esto, no? Y vemos cómo la sabiduría
de llorar no está en la tristeza misma. Y fíjense que escribí algo y me gustaría darles esta cita. La sabiduría de llorar no está en la tristeza misma, sino en la capacidad de permitir que Dios nos señale nuestro pecado. Llorar nos conecta con nuestra vulnerabilidad, nos concientiza y nos abre el proceso de arrepentimiento y restauración. Es un acto de valentía, porque en cada lágrima hay un paso hacia el arrepentimiento más profundo de uno mismo y una rendición a la verdad de que el dolor también puede ser una instructora que usa Dios para volvernos a Él. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo, hermano? Lo que estoy diciendo es que nuestro dolor, nuestra reacción, nuestras lágrimas pueden hablar mucho de nosotros. Y nosotros podemos aprender mucho de nosotros mismos y de la voluntad de Dios al nosotros tener un dolor o unas lágrimas derramadas. En sí, hay mucho que aprender cuando sufrimos. Creo que la etapa donde los cristianos o las personas pueden aprender y recapacitar más sobre su vida es en el tiempo de sufrimiento y de dolor. A lo largo del estudio del libro de Nehemías, exploraremos en profundidad las emociones de Nehemías y del pueblo, que surgen en momentos de desafío, como la tristeza, la frustración y la ira, se pueden canalizar a algo mucho mejor como lo hizo Nehemías, en oración, en fe y en confianza en Dios. Aprenderemos a enfrentar nuestras propias emociones de manera que no solo nos fortalezcan a nosotros mismos, sino también que permitan glorificar a Dios utilizándolas para que otras personas puedan ser servidas y ayudadas. Hemos estado diciendo que Nehemías es un emprendedor de fe, que es una persona que ve oportunidades en todos lados para poder poner manos a la obra. En este caso, cuando hablamos de un emprendedor de fe, estamos hablando, como lo dice la Biblia, un siervo auténtico de nuestro Dios. Nosotros debemos ser siervos de fe, emprendedores de fe, que de verdad tengamos ese sentido de servir. La mayor parte de cristianos no comprenden esto. Y a lo largo del estudio del libro de Nehemías aprendemos mucho de sus emociones. Recuerden que estamos estudiando su diario personal. Es algo que él escribió personalmente y refleja todas sus emociones y todas sus reacciones. Y podríamos tener una lista enorme de todas las reacciones y emociones del libro de Nehemías. Y las vamos a ir viendo poco a poco y veremos cómo Dios nos enseña mucho sobre estas. Hoy nos enfocaremos en esto, que la tristeza que lo hace llorar. Y vamos a ver cómo hoy vamos a aprender el emprendedor con alma y propósito. O yo pondría entre paréntesis el siervo con alma y propósito. A veces el llorar para muchas personas no significa nada. Y solamente salen de ese momento de problemas, de dificultades, de dolor, quejándose. Y podemos ver que en cada situación hay dos tipos de personas, los quejones o los que sacan fruto de su problema. ¿A qué tipo de grupo te puedes tú ubicar? Hoy vamos a ver un siervo sabio llora por causas justas, no por intereses egoístas. Fíjense que, como les estoy diciendo, el ser sabio, un siervo sabio, aprovecha todo. Un emprendedor de fe, todo le sirve, todo le es útil. Y tú ves ventanas de oportunidades en todo a tu alrededor. Y este era Nehemías. Y hasta nosotros podemos aprender mucho de esta situación que está pasando Nehemías, y él lo hizo así. Y un siervo sabio llora por causas justas, no por intereses egoístas.
Las lágrimas derramadas en vano reflejan un corazón que aún no entiende que el verdadero crecimiento nace en el dolor con propósito, no de la desesperanza sin rumbo. Esto hay mucho que sacarle. Creo que los motivos por los que derramas lágrimas tienen el poder de revelar claramente nuestro verdadero ser. Es decir, la Biblia dice que debemos estar gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas y dificultades. Y después de ese versículo nos viene una lista de beneficios que nosotros podemos obtener cuando estamos en dificultades. Y a veces pensamos, ay, estoy en un gran mal. Es una oportunidad de dar un giro transformador a tu vida y someterte a la voluntad de Dios y ponerte a cuentas con Él. A veces es como el reset de las computadoras, se traba y no puedes avanzar. El llanto refleja mucho de la realidad de cada uno de nosotros. Jesús lloró al ver a su amigo morir, porque nunca fue su plan el que las personas murieran. Lo vemos en Juan 11:35, donde dice que Jesús lloró. También vemos cómo las lágrimas de Jeremías son auténticas lágrimas por otras personas, llorando por su pueblo que no se arrepiente, a veces ni aún en la desgracia. Muchas personas lloran por culpa, por envidia, por egoísmo, por traumas, por muchas razones. Ahora, ¿por qué podríamos pensar que nosotros tenemos esos sentimientos? En este libro hay muchas personas malvadas que nos señala la Biblia que lloran por cosas terribles. Normalmente es cuando ellos sufren. No lloran de arrepentimiento, lloran solo de dolor, solo se quejan. Miren lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 41. Dice la Biblia: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá a su reino a todos los que les sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tristemente, la mayor parte de personas solo lloran para quejarse. Lloran por la consecuencia en la cual están viviendo. No lloran de arrepentimiento, no lloran por haber hecho algún mal, no, lloran porque son afectados, no porque ellos deseen aprender algo y ser transformados. Quizás, como lo he dicho hace rato, la oportunidad más grande que tenemos de cambio y de transformación es en el momento mismo de nuestro mayor dolor. Este era el llanto de la ciudad de Jerusalén. Muchos de ellos lloraban solamente por haber perdido sus beneficios, por no tener todo lo que ellos deseaban. Ellos lloraban solamente con un llanto de egoísmo, un llanto de queja. Pero el llanto en silencio, con amargura y con queja, es un llanto muy común. ¿Han visto a personas o han oído personas que en la sociedad se portan educados, pero en cuanto cierran la puerta de su habitación, entran en un estado de llanto, de tristeza, de soledad, de amargura? Sí, muchas personas lloran porque no son lo que ellos quieren ser, porque no tienen lo que ellos desean tener, pero no tienen un sentido de transformación o de provecho a su llanto. Fíjense, un siervo sabio identifica cuándo pedir perdón y humillarse. Es decir, cuando Nehemías oyó todo esto, él, dice la Biblia, que se sentó y lloró y oró y hizo duelo por algunos días. A esto la Biblia lo llama clamor. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé.
Es una herramienta que Dios usa para que nos acerquemos. Lo vimos desde la vez pasada. ¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en un problema tan grande que parece que no tiene fin? Y al final llegas a la conclusión de que algo no está bien, que esto no es normal. ¿Estás metido tal vez tú en un problema donde tu vida son ruinas? ¿Estás como en la ciudad de Jerusalén que no avanza y no avanza? Nehemías esperaba que por lo menos 15 años antes ellos ya estuvieran en mejores condiciones. Nehemías no podía recibir noticias así como nosotros que las recibimos con el internet en cualquier momento. Él no sabía nada de su ciudad. Él querría saber, pero no le llegaban las noticias. Y él piensa que la ciudad y los compatriotas suyos ya están mejor. Pero no es así. Y él llega a la conclusión de que esto es muy anormal. Esto no está bien. Y a veces hay personas que no se percatan y están en un problema y ya están acostumbrados a vivir en ese problema, en esa situación. Y no es correcto, no está normal, o sea, esto ya está fuera de sí. Y Nehemías dijo, no, esto ya pasó mucho tiempo, esto se requiere ponerse a cuentas con Dios. Esto ya es asunto de Dios, no es algo que a todos nos pasan situaciones, dificultades, pero Dios tiene todo bajo control. Pero hay personas que están viviendo problemas ya de años y no se vuelven a Dios, no buscan a Dios. Y por eso está ese pasaje en la Biblia, en Segunda de Crónicas, tan famoso: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Es decir, el Dios estaba interviniendo para que las personas no estuvieran siendo bendecidas. Y hay personas que yo he visto, familias, he visto iglesias, he visto personas que Dios no está con ellos y ellos viven en un estado de miseria espiritual, de ruinas espirituales, en gran mal y afrenta, y no reaccionan a orar y ponerse a cuentas con Dios, con Nehemías, como lo hizo Nehemías. Nehemías supo que esto era un asunto de Dios. No se trataba de que falta de personal, no se trataba de que anduvieran haciendo las cosas de manera equivocada, no. Llega un punto donde tú haces de todo y luchas por salir adelante y no sales adelante. Y dices, bueno, esto no es normal. Dios está haciendo algo aquí y yo debo de ir y ponerme a cuentas con Dios. Necesito pedirle perdón y arreglar este asunto. Esto es algo que lo podemos ver en diferentes partes de la Biblia. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 4. La semana pasada también, o antepasada, revisamos un pasaje de Jonás que nos habla mucho también de esto. Dice, y fíjense que en esto hasta los inconversos lo notan. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno de ellos clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal.
Fíjense que aquí nosotros podemos ver que hay unos marineros experimentados, se dedicaban a transportar gente en su barco. Eso era su vida. A eso se dedicaban. Pero aquí están llegando ellos a la conclusión de que esa tormenta no es una tormenta natural, normal. Ellos han pasado por muchas, pero esta hay algo sobrenatural. Hay algo supernatural sobre de esto. Y ellos dicen, oye, hay que clamar a Dios. Cada quien clame a su Dios porque esto se trata de un poder superior. Y van y el Jonás está dormido, como si nada, ahí acostado. Y van y levántate, clama a tu Dios, a lo mejor tu Dios nos ayuda. Ellos empezaron a darse cuenta que había algo sobrenatural, algo supernatural que estaba controlando el clima. Porque eso no era nada normal. Y le dijeron, oye, pues clama a tu Dios. Y le dijeron, oye, a ver, investiguemos, vamos a echar suertes. ¿Por qué echarían suertes si han vivido tantas tormentas? ¿En cada tormenta echaban suertes? Claro que no. Ellos estaban entendiendo que hay algo más. Los inconversos lo saben. Y hasta te dicen a ti como cristiano, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te portes así? ¿No se supone que tú eres cristiano? Ellos esperan de nosotros que actuemos bien, ¿no? O que no andemos haciendo cosas malas o que nosotros andemos bien, que es porque ellos esperan un buen ejemplo. Y a veces, aunque ellos no lo hagan, ellos esperan que nosotros sí. Y le echaron suertes y la suerte le cayó a Jonás. Y dicen, oye, a ver, dinos de dónde eres. Yo soy hebreo. Temo a Jehová, Dios que hizo el cielo y la tierra. Ay, eres tú. Entonces dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos? Échenme al mar y el mar se os aquietará. Y ellos tratan de sostener la nave y no echarlo al mar, sienten feo por él. Pero hasta dijeron, ¿sabes qué? Esto no tiene remedio. Este es el culpable. Y lo echaron al mar. Ahora, aquí me pregunto, ¿no sería tiempo de examinar si eres culpable a todo lo que estás pasando? ¿No es tiempo que te arrodilles delante de Dios como Nehemías, que ores y clames a Dios? Y que si es necesario ayunar, ayunes y le pidas súplica a Dios para que te bendiga? Porque estás en un gran mal y afrenta. Cuando hablamos de afrenta es una vergüenza terrible. Y estos estaban ahí queriéndoles ayudar a Jonás y este era el problema. Se quiso esconder de Dios. También todos sabemos que esto lo tenemos que aprender como cosas básicas, que oye, algo anda mal y no salimos de este problema, andamos en situación equivocada, oye, hay que ponernos a cuenta con Dios, volvamos a Él, esto es lo más sabio. Y este siervo, este gran líder, Nehemías, entiende de inmediato que tiene que ir, que esto no se arregla, aunque él quiera ir y ayudar, esto no se arregla si Dios no lo arregla. La Biblia dice que en vano trabajan los edificadores si Dios no hace la casa, si Dios no hace la obra. Se tiene que hacer todo con la bendición de Dios. Miren otro ejemplo. En Ageo capítulo 1, versículo 10. Ageo 1, versículo 10. Dice la Biblia. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Aquí en Ageo, ellos también habían ido a reconstruir la ciudad de Jerusalén, el templo, pero ellos habían pasado mucho tiempo poniendo pretextos, un día lo haré, todavía no es tiempo, vamos a hacer primero una calle, vamos a hacer nuestras casas, vamos a poner, primero hay que ubicarnos nosotros y después le daré el tiempo a Dios.
Y así pasa, nosotros nos hablan de Dios y decimos, sí, un día voy, sí, un día leeré, un día lo haré. Y llega Ageo y dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Y ellos todo el tiempo estaban poniendo pretexto tras pretexto y gastándose los materiales que el rey pagano les había dado bajo la orden de Dios. Y ellos no hacían nada por Dios y estaban acabando con todo. Y entonces Dios les da la maldición del saco roto. Y ellos producían y no ganaban. ¿Has visto esas personas que se quejan que dicen, me llega el dinero, pero se me va como agua? No sé en dónde y no me rinde y no me rinde. Bueno, yo entiendo que hay una inflación, yo entiendo que esto, pero para Dios no hay inflaciones. Para Dios no hay nada de pretextos, para Dios no hay problemas. Cuando tú estás con Dios, las cosas te rinden, las cosas te funcionan. Bueno, aquí ya les estaba haciendo falta el trigo, el aceite, estaba haciéndoles falta el vino. Bueno, a mí me puede hacer falta y es cosa de ponernos bien a cuentas con Dios y hacer una introspección nuestra. Cuando me falta un vehículo nuevo, no hay problema. Cuando me falta ropa de marca, está bien, no hay problema. Cuando me falta tecnología sofisticada para mi mayor comodidad, no hay problema. Pero cuando te falta lo básico, el vino, el aceite, el trigo, oye, es cosa de ponerse a pensar, ¿no? Es cosa de decir, esto no es normal. Esto es algo en donde yo tengo que doblar mi rodilla delante de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Está tu vida en ruinas? ¿Tus muros están destruidos? ¿No tienes acceso? ¿Estás totalmente incomunicado con la bendición de Dios? ¿No consideras que es tiempo de que tú te arrodilles delante de Dios y le pidas perdón? La Biblia dice que si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. Él quiere que tú hoy reconsideres tu vida y vayas a Él y le pidas perdón de corazón sincero. A Él no lo puedes engañar y mentir. Es cuestión de que tú le pidas y le supliques a Dios que transforme tu vida. Cuando tú tienes un gran dolor, una gran situación, hay que buscar a Dios, hay que pedirle, porque esta maldición, esta situación no va a ser solamente para ti, porque Nehemías pide perdón por él y por sus padres y por los padres de sus padres, por varias generaciones que habían hecho cosas malas. Es decir, que lo que te está pasando a ti le va a pasar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esto es algo terrible, ¿eh? Es mejor que vuelvas a Dios de todo tu corazón y te arrodilles y le pidas perdón. Eso es lo que hace Nehemías. Nehemías recuerda a Dios, recordarle sus promesas. Y esto es como un ejercicio que te quiero enseñar. Los verdaderos siervos de Dios tienen este ejercicio. Le recuerdan a Dios que se acuerde de sus promesas. Y ellos mismos se acuerdan de recordarle a Dios. Esto es como las promesas de Dios. Y es lo que nosotros podemos ver como Nehemías está citando de Segunda de Crónicas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Esas son palabras de Dios y es una promesa firme de Dios. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Cuando tú haces una oración de súplica, de perdón, de clamor a Dios auténtica, capturas el oído de Dios, capturas la atención de Dios. Y esto es algo muy importante. Fíjense que a muchas personas oran así solamente. Señor Dios, ayúdame, Dios, bendíceme. Gracias porque desperté, gracias porque ya llegué y me voy a dormir. Eso es su forma de orar. Eso no es orar.
Yo no te estoy diciendo que tú consideres que orar es eso. Orar es ir de corazón sincero a hablarle a Dios. Las otras oraciones donde solamente le das gracias a Dios, eso no significa nada. La idea es que tú realmente de corazón vayas a Dios y te pongas a cuentas con Él y que le busques de todo tu corazón. Y a veces no se trata de ti, se trata de los demás también. Es un dolor, no por ti mismo, sino por otras personas. Un siervo sabio sabe cuándo actuar y sacar provecho también. Se trata de identificar lo que Dios necesita para incluirte y ser bendecido al mismo tiempo. Fíjate, te voy a dar un hack. A veces tu dolor o tu necesidad es el dolor de Dios o su necesidad de Dios. Y en esto tenemos mucho que sacarle de sabiduría, ¿eh? Cuando tú tienes un problema, es una oportunidad de aprender grandes cosas de Dios. Cuando el dolor nos golpea, la mente y el corazón se convierten en un campo de batalla donde la introspección es la llave que nos permite comprender la lección oculta en la tormenta, dándonos la oportunidad de renovarnos desde lo más profundo. Es decir, cuando hay un gran problema en tu vida, hay que examinarnos a nosotros mismos, porque esto sería una cosa. Me examino a mí mismo cuál es mi problema, como lo vimos hace rato, pero también examino y reviso a mi alrededor. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Yo siempre que tengo un problema digo, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cuáles son los propósitos de Dios? No lloro por la falta de mis propósitos, sino me pregunto, con todo esto, por qué Dios está permitiendo que pase todo esto? Y hay un buen ejemplo de un llanto de una persona en la Biblia que para mí es la oración con llanto más significativa, que se me hace algo increíble y hermoso. Fíjense, esta mujer es muy sabia. Siempre hablamos de la sabiduría de Salomón, de la sabiduría de David, de Pablo. Aquí tenemos una persona, una mujer que tenía un nivel de sabiduría increíble. Miren lo que dice Primera de Samuel capítulo 1 versículo 11. E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjense que tenemos la historia de Ana. Ana estaba casada con Elcana. Y Elcana tenía dos mujeres, Ana y Penina. Pero Penina sí tenía hijos y Ana no. Ana se une a un grupo de 7 mujeres que eran estériles y Dios les concedió tener hijos. Sara, Raquel, Rebeca, Ana, Elizabeth, la esposa de Manoa y la mujer del Sunamita. Aquí nosotros nos damos cuenta que Ana no tenía hijos y su rival, Penina, la irritaba, se burlaba de ella porque ella no tenía hijos. En esa cultura, hasta el día de hoy, una mujer estéril es muy menospreciada, muy despreciada, porque consideran a la mujer de muy bajo valor y si no tiene hijos, entonces no sirve para nada. Entonces, pero Elcana la amaba y cada año iban al templo a adorar. Pero a Penina le daba una parte a cada uno de sus hijos para que fueran a adorar y llevaban sus ofrendas. Y entonces entraban y pues muchos lo hacían mal, ¿no? Y era como la competencia de a ver quién da más o cosas de esas.
Y entonces llegaba Elcana con sus dos mujeres y sus hijos, y llegaba Penina con sus hijos, y decía, mira cuántos hijos tiene Penina, y la gente veía y todo lo que ofrendaban. Y Dios, dice la Biblia, que Elcana le da un regalo especial a Ana para que ella lo ofrendara. Pero eso no era suficiente y cada año era la misma historia, una humillación pública para Ana, una humillación pública cada año. Y Ana no soportaba más, lloraba y no comía. Y no tenía quien la consuele. ¿Eh? El Cana llegaba, no soy yo mejor que muchos hijos. Es decir, el Cana era justo porque la amaba de verdad, de corazón. Cualquiera la hubiera corrido y le hubiera dado carta de divorcio, pero él no, él sí la amaba mucho. Pero ella anhelaba un hijo. Pero ella tenía mucha sabiduría. ¿Saben por qué? Porque ella se dio cuenta de su alrededor. No solamente vio su dolor de manera egoísta, ella volteó a su alrededor y dijo, oye, aquí hay algo que me puede servir. Elí era el sacerdote, ya muy anciano, ya no tenía visión, ya no veía, ya no había mucho, Dios no le hablaba, hacía mucho tiempo que Dios no hablaba a Elí, estaba muy viejecito en el templo y se supone que tenía a sus dos hijos, estos Ovni y Fines, que eran los sacerdotes que heredaron el puesto porque eran levitas. Estos eran unos sinvergüenzas, eran pecadores. Dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 12 y 10 al 17, perdón, 12 y 17, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos dos jóvenes no tenían temor de Dios. Su papá no les había enseñado bien. Y Dios lo acusa a él de permitir que sus hijos sean unos sinvergüenzas. Y Ana dice, oh, ve una ventana de oportunidad. A Dios le hace falta un sacerdote y a mí me hace falta un hijo. Y estoy muy triste. Dios necesitaba a alguien a quien dejar, pero no tenía nada. El diablo había atacado a Elí y a sus hijos. ¿Quién continuaría? Y ahí Dios le pone a Ana algo. Eres estéril ahora. Y Ana entendió esta situación. Entendió por qué Dios permitía que ella era estéril. Esta es sabiduría de alto nivel, hermano, ¿eh? Porque Ana fue y hizo un trato con Dios. Y le dijo a Dios, si miras la aflicción de tu sierva y me das un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Tú me das un hijo y yo te doy un sacerdote. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! Entendió alrededor lo que estaba pasando. Tú, como creyente, como hijo de Dios, o si no lo eres, tienes que entender por qué te está pasando lo que te está pasando. Y seguramente Dios te está haciendo un llamado para servirle, un llamado donde es ganar, ganar. Y sí, Dios se acordó de Ana y le dio un hijo. Y ella lo tuvo hasta que lo destetó y lo llevó al templo. Y ahí lo dejó y ahí vivía el niño. Y ella tenía su hijo y Dios tuvo su sacerdote. Ojo, esto pasa en varias veces en la Biblia. Le pasó a Zacarías. Dios necesitaba quien le abriera la brecha al Señor Jesucristo. Y Zacarías necesitaba un siervo, un siervo de Dios, un buen ejemplo, alguien que cambiara el rumbo. Y Dios le dio a Zacarías un hijo, Juan el Bautista. Y podríamos mencionar caso tras caso en la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿qué te está pasando? ¿Solamente estás viendo tu dolor como algo egoísta, algo interno? Y estás
tomando tu dolor como el efecto dominó, donde tú te estás cayendo y te estás derrumbando y no estás entendiendo por qué te pasa lo que te pasa? Yo creo que tienes una gran oportunidad para salir adelante y para glorificar a Dios en el mismo suceso. Nosotros aquí en México decimos matar dos pájaros de un tiro. Es algo, es un dicho de cazadores, ¿no? Pero es un doble play. Es algo increíble. ¿Qué está pasando a tu alrededor? Ana entendió el dolor del Señor, entendió el dolor de Dios, que necesitaba lo que ella misma necesitaba. Tuvo un quebrantamiento con propósito, tuvo un llanto con resultados, lo mismo que le pasó a Nehemías. Dios a veces permite que a través de dificultades, no para dañarnos, sino para abrir nuestros ojos a su magnífica obra, nosotros podamos ser invitados a ser parte de algo mucho más grande de lo que nuestros ojos pueden ver. En medio de la prueba, Dios nos llama a reconocer su soberanía, a confiar en Él y poder visualizar su plan y a experimentar su poder transformador que nos revela cuando estamos dispuestos a mirar más allá de nuestras circunstancias. Nehemías supo qué debía de hacer en el mismo momento que oyó las malas noticias. Él sabía que Dios tenía un plan supremo, algo mucho más allá de su miseria. En ocasiones salimos del sufrimiento simplemente por el deseo de escapar del dolor, sin detenernos a reflexionar sobre lo que Dios quiere enseñarnos a través de esa experiencia. Al no aprovechar el momento para buscar sus propósitos en medio de la prueba, podemos caer en la trampa de pensar que Dios es malvado, cuando en realidad Él está usando el sufrimiento como una oportunidad para reafirmarnos, moldearnos y acercarnos a su voluntad. El dolor no es un castigo, sino un proceso de transformación. Y solo cuando nos abrimos a Él podemos entender la sabiduría detrás de las lágrimas que Dios produce en nosotros. A veces dejamos ir el verdadero significado del dolor. Quizás el dolor sean las mejores etapas de tu vida, porque muchos dicen que un cristiano no puede estar triste. Sí, si hablamos de injusticias, sí. Si hablamos de aprovechar el dolor, el quebrantamiento de corazón que vemos en Nehemías, él lo aprovechó. Ahora, la pregunta es, ¿tú aprovecharás al máximo lo que te está pasando para meterte, incluirte en la voluntad de Dios? Esa es tu decisión. Dios te da todo para que lo hagas. Vamos a orar. Dios Padre, te agradezco, Señor, el que tú nos amas tanto y a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor porque somos personas muy egoístas. Nuestro egoísmo nos ciega y no nos permite ver tu magna obra. Te suplico, Señor, que nosotros aprendamos a ver todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas y que aprovechemos cada momento de nuestra vida para ser sujetos dispuestos a hacer tu obra, capaces y bien preparados. Te pido, Padre, que nos perdones todas nuestras faltas, todas nuestras rebeliones, y que tú nos uses según tu misericordia y según tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos.